Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más de Respuesta Rápida Libertaria. Y que bueno, tiene como objeto, como ustedes saben, bueno, dar una primera aproximación desde un punto de vista liberal, pues a todo lo que tiene que ver con la actualidad noticiosa, hechos de mucho protagonismo en redes sociales y en lo que tiene que ver en los medios de comunicación. Y bueno, pues una cuestión que hemos tratado mucho en México Libertario, en nuestros space, ha sido el tema de los aranceles de Donald Trump, cómo ha sido la respuesta del gobierno mexicano a esta política de Donald Trump. Y bueno, nos han acompañado una gran cantidad de ponentes mexicanos, extranjeros. Entonces, bueno, lo que no hemos tenido hasta ahora, pues es un comentario al respecto en este programa de respuesta rápida. Y bueno, creímos que sería una buena oportunidad para invitar al doctor Marco Oviedo, quien se encuentra en Brasil, precisamente por la distancia y la diferencia de horarios. Bueno, pues es muy difícil poder coincidir en nuestros space, que son básicamente en la noche. En tal sentido, bueno, le pedimos al doctor Oviedo que nos acompañara para hacer esta explicación para nuestro público en YouTube y en nuestras redes sociales, para hablar de este tema que es tan importante, tan interesante. Y bueno, déjenme decirles, del doctor Oviedo, él ya se encuentra aquí, él es doctor, es economista, es encargado para México de una corredora brasileña XP, y él reside básicamente en Brasil con muchos años de experiencia en lo que tiene que ver con mercados y el tema económico. Y bueno, pues me parece que va a dar una muy buena impresión sobre lo que está pasando y a dónde puede derivar la guerra comercial en ciernes por parte del presidente Donald Trump. Doctor Oviedo, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Muy bien, no, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Encantado de compartir las ideas con la gente que sigue este canal libertario. Muchas gracias, doctor. Para entrar en materia, yo recuerdo, bueno, pues muchos analistas, muchos funcionarios del nuevo gobierno de Donald Trump mencionaban al inicio que sería un gobierno que iba a fijarse de manera preponderante en América Latina como no lo habían hecho nunca antes los gobiernos de Estados Unidos. Me parece que, bueno, después de unos meses ya de gestión del presidente Trump, bueno, pues que no ha sido así, que realmente, bueno, pues ha habido algunas sanciones para Venezuela, algunas bravatas hacia Venezuela, ha venido recibiendo a Javier Milei y a Nayib Bukele, pero bueno, pues son sus aliados y ya sabemos que él necesita, así lo ha expresado públicamente, bueno, pues él requiere aplausos, entonces no va a invitar a sus enemigos o se va a reunir con ellos porque ya ve lo que sucedió con el presidente de Ucrania, que trató de regañarlo y le salió el tiro por la culata y bueno, pues reveló más de lo que Trump quisiera sobre la política exterior norteamericana. En tal sentido, ¿cómo ve usted realmente, doctor, el tema de la tensión y a dónde va el gobierno de Donald Trump con América Latina? Usted desde una visión fuera de lo inmediato en México, que nos pudiera dar su opinión al respecto. Claramente, la administración de Trump tiene una prioridad en este momento que es, como bien lo dijiste, dar resultados que le den los aplausos que él requiere para asegurar la elección de 2026. Y esta tiene que ver con esa promesa de traer más empleo, más inversión a Estados Unidos, y yo creo que por eso se está enfocando en el tema de los aranceles y la guerra comercial, donde pues, América Latina, a excepción del tema de México, que yo creo que es muy particular, el resto de América Latina no tiene mucho que ver
y si ves, digamos, las tarifas estas recíprocas, los aranceles recíprocos, perdón, que se impusieron para América del Sur, pues son solamente de 10%, que son las mínimas, dando a entender que no es una prioridad. Básicamente se enfocó en Asia y en Europa. Entonces, yo creo que ese es un primer objetivo de Trump, eh, tratar de hacer esa sacudida en el comercio internacional para lograr, que yo creo que no va a ser muy difícil, que haya mayores inversiones en Estados Unidos. Pero yo creo que en el tema de Venezuela, de Cuba, sí va a haber algunos avances que veremos más adelante. Digamos, tiene ahí en el Departamento de Estado a Marco Rubio, que es un latino y conoce bien los temas. Yo dudo mucho que se vaya a dejar de lado. Obviamente tiene muchos frentes abiertos, está el tema de Ucrania, está todo este tema de la guerra comercial, está el conflicto de Israel. Entonces, pues no da tiempo de atender todo, pero yo creo que a lo largo del año iremos viendo algún avance en ese sentido. Al respecto, bueno, se ha mencionado insistentemente los motivos detrás de la guerra arancelaria que protagoniza el presidente Trump. Algunos hablan de, bueno, pues sustituir el sistema impositivo y en el mediano plazo la Reserva Federal, bueno, pues sustituyendo el impuesto sobre la renta a través de estos aranceles cobrados a las exportaciones hacia Estados Unidos. Bueno, esto es uno de los explicaciones que más frecuente dan los seguidores de Donald Trump. Otras explicaciones, bueno, pues van este, hablan de improvisación, en fin, tú conoces mucho mejor que yo los argumentos que se han esgrimido. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la motivación? Yo he escuchado, bueno, argumentos que en lo personal a mí me convencen cada vez más, hablando de una simple y sencilla orientación autoritaria hacia el gobierno hacia el gobierno de Estados Unidos. Muy similar a esta estrategia de López Obrador en México, que terminó destruyendo al Poder Judicial y otras cosas no le dio tiempo, pero bueno, pues tiene su parte B para completar la tarea destructora que él no terminó. En tal sentido, desde tu punto de vista, ¿cuál es la estrategia, el objetivo último de Donald Trump con estos aranceles? Antes de entrar, bueno, pues a las respuestas de América Latina sobre esto. Coméntanos, por favor. Después de analizar un poco lo que han hecho y algunas expresiones de Donald Trump, inclusive que ya vienen de hace años, ¿no? Hay videos que son de los 80s, de los 90s, donde un joven Donald Trump empieza a comentar el tema. Es una incomprensión sobre el origen de los déficits comerciales y qué significan. Tan simple como decir que si Arabia Saudita vende petróleo a Estados Unidos y se enriquece por ello, Estados Unidos debería beneficiarse de ello. Entonces es una concepción errada del principio incluso hasta de la propiedad privada, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos debería de beneficiarse monetariamente de la venta de petróleo de Arabia Saudita a Estados Unidos, que eso implica un déficit con Arabia? Pero en los ojos de Trump, Estados Unidos debería de cobrarle un impuesto a Arabia Saudita. Entonces, de ahí nace esa idea que es un concepto equivocado sobre el comercio. Y yo creo que ahí desarrolló la idea y obviamente Estados Unidos es un país que tiene mucho crecimiento, demanda muchos recursos, pero por lo mismo es el país que genera más riqueza, que genera ideas, que genera tecnología y eso requiere recursos. Entonces, en las cuentas internacionales, eso requiere ahorro externo que se traduce en déficits comerciales.
Y eso es lo que no entiende él. Entonces ya con esta idea que se la vende muy bien Peter Navarro, que no sé también si han visto que la idea surgió porque le recomendaron a Peter Navarro porque escribió un libro donde habla mal de China, ¿no? Que China es el enemigo, y esto se resuelve con aranceles. Y entonces estamos en una situación muy similar, quizá también al gobierno de López Obrador, que tiene algunas imprecisiones sobre cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Aquella idea que el petróleo solo se saca con un popote, ¿no? Que es bien fácil. Hay un video, ¿no? López Obrador dice, petróleo se saca muy fácil solo con un popote y no es así, por eso Pemex está donde está, ¿no? Eh, Trump también, él cree que con aranceles inmediatamente la demanda por bienes extranjeros va a caer y se va a producir más en Estados Unidos y no es así tan sencillo, ¿no? Entonces lo que está ocasionando esto es pues una serie de distorsiones que va a generar un costo para la sociedad americana y para el mundo que al final de cuentas no sabemos en qué va a terminar. Y ahí es donde empiezan las dudas. No es que vamos a hacer un deal, ¿no? Un acuerdo entre los países después de que se tenga una discusión con ellos tras haber puesto sus aranceles. Y ahí es donde queda la duda, ¿no? Si esto es en realidad un arancel que va a quedar para siempre o solamente es una medida de negociación y el mundo se queda pues con mucha incertidumbre. Y ahí viene también la duda si, pues, si el dólar, por ejemplo, ya va a cambiar de régimen. Y es lo que hemos visto en los mercados, el dólar se ha debilitado y un poco la confianza en las instituciones de Estados Unidos también, por, digamos, por el manejo que ha tenido la administración de Trump respecto a esto, empieza a hacer mella y hay dudas sobre cómo van a evolucionar las instituciones en Estados Unidos. Entonces, para concluir, nace de una idea equivocada de por qué un país como Estados Unidos tiene un déficit comercial tan grande. ¿Y cuál es tu juicio respecto a la respuesta de economías como de gobiernos como el mexicano, el brasileño, a estas políticas de Donald Trump? Porque, bueno, ambos son gobernados por la izquierda y al principio, al menos en el caso de la señora Sheinbaum, bueno, pues había una actitud un poco de bravata, de responderle, de decir que había un plan A, B y C, y que, bueno, pues a lo mejor hasta se imponían aranceles también compensatorios por parte de México. En algún momento Brasil, entiendo, también jugó con esta posibilidad, pero realmente, bueno, pues han terminado aceptando el palo dado. Eh, ¿Cómo ves tú esta respuesta de ambos gobiernos y en general de todos los gobiernos de América Latina? Yo creo que ha sido lo correcto en el contexto de cómo se está dando esta dinámica con el resto de países. Porque si Trump lo que quiere es llegar a un acuerdo, me parece que no tiene sentido entrar en esta guerra de subir aranceles y luego ellos, lo que está pasando con China, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que es totalmente improductivo y solo genera más ruido. Me parece que lo que está haciendo el gobierno mexicano de ir y seguir negociando qué se puede lograr, dada ya la postura de Estados Unidos que realmente tiene un objetivo muy claro que quiere traer más producción a su país, que pues, totalmente entendible, ¿no? Ese es un objetivo de política y ellos son soberanos y pueden decidir sobre ello. Pero México pues también tiene que buscar sus intereses y en ese interés me parece que es válido que busquen a las autoridades norteamericanas y se sienten a ver dónde hay espacio para un ganar-ganar. El caso que más me preocupa es el comercio de automóviles porque lo que ha ocurrido tras la firma del NAFTA y ahora que es TEMEC es que esa industria se desarrolló y se integró tanto que lo que está haciendo Trump es bastante destructivo y dañino para la industria. Y si lo que quiere es producir más autos en Estados Unidos, me parece que tiene que trabajar con México y ahí México tiene que aprovechar la oportunidad incluso de traer más inversión de otros países hacia México
si es que va a tener un trato preferencial respecto al resto de países, Estados Unidos en ese sector, ¿no? Entonces, ojalá que esto se derive en un nuevo TME con reglas de origen diferentes, donde México salga beneficiado. Y al final, digo, no va a ser como el NAFTA que se tenía antes o el TEMEC, pero va a ser un segundo mejor, ¿no? Un tercer mejor. Eh, y esa opción de atacar con aranceles específicos, yo creo que se puede dejar para una situación donde Trump realmente no quiera negociar, ¿no? Y ahí sí, como decía, me parece que fue Ricardo Anaya en una ponencia del Senado, ahí sí atacar a los estados donde tiene senadores que podrían ponerle presión en la parte política y sí pueda él echarse para atrás en algunas decisiones. Pero eso ya sería más estratégico que con un fin económico, ¿no? Ahora Brasil ellos no tienen tanto comercio con Estados Unidos como México. El impacto es más sectorial y me parece que es correcto también no hacer mucho y ir a buscar en su momento también a Estados Unidos y ver dónde ellos también pueden bajar aranceles, porque Brasil sí es mucho más cerrado que México. Entonces, a lo mejor por ahí hay una oportunidad también de reducir aranceles en ciertos sectores donde Brasil se puede beneficiar y beneficiar a sus consumidores, ¿no? Porque acá también hay cosas muy caras que pues están subsidiando industrias brasileñas que al final eso perjudica al consumidor y a lo mejor esto hasta termina beneficiando al consumidor brasileño si Brasil decide reducir en algunos productos americanos a consecuencia de que Trump subió algunos aranceles y el resultado es mejor. Ahí Brasil puede ganar, por ejemplo. Digo, el consumidor brasileño, no Brasil como país, sino, bueno, sí como país, como economía, porque al final los estudios económicos concluyen que el libre comercio es mucho mejor que un comercio con aranceles, ¿no? Yo he visto que, bueno, pues el gobierno de Javier Milei en Argentina está intentando tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Obviamente, bueno, su pertenencia al Mercosur es un obstáculo por este momento insalvable, porque Brasil no quiere de ninguna manera, siendo la principal economía del Mercosur, no quiere de ninguna manera que los otros miembros puedan salirse y negociar, porque bueno, pues al final de cuentas, tanto Paraguay como Uruguay, Argentina y Venezuela, bueno, pues son básicamente compradores de la economía brasileña y no le conviene a Brasil que tengan tratos con otros polos. ¿Tú cómo ves esta posibilidad de una flexibilización del Mercosur y la posibilidad de tratados bilaterales, como en algún momento también Uruguay lo intentó? ¿Cómo ves esa posibilidad? Yo creo que esta es una buena oportunidad precisamente para sacar estos temas en la región y ver de qué manera se puede eficientar y, como dices, flexibilizar esos acuerdos que existen. Me parece que si mi ley logra, por ejemplo, este Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos en este contexto, va a ser una victoria muy importante también para su gobierno. Y yo creo que sí pondría el ejemplo en esta área de Sudamérica que pues se han encerrado, ¿no? Principalmente Brasil, como te decía, una economía que se ha encerrado mucho y pues yo creo que daría pie a que se discutiera, ¿no? También me parece que Claudia Sheinbaum se reunió con Lula hace poco y empezaron a hablar de libre comercio, ¿no? Y si tú escuchas a Lula, bueno, en principio es izquierdista, pero todos estos políticos al final son bien pragmáticos. Y si tú me escuchabas hablar ahí en esa reunión que hubo recientemente, no me acuerdo si fue en Honduras, o fue en Centroamérica, parece que estabas escuchando a un globalista, ¿no? Porque pues es el pragmatismo, ¿no? De estos políticos. Entonces puede ser que sí, que al final de cuentas esto derive en una flexibilización de estos acuerdos, ¿no? Pues ojalá sea así, doctor. Ahora bien, en lo que tiene que ver con
en general, América Latina, ¿tú cómo ves la deriva de Trump? Estos aranceles que habló, que están ahorita pospuestos, ¿tú crees que estos aranceles tienen una viabilidad de ser permanentes? ¿Tú lo ves? Yo sé que en esto pues hay muchas especulaciones porque uno no sabe cómo se va a levantar Donald Trump el día de mañana, pero ¿cuál es tu visión? En caso de que permanecieran, fueran todo lo duraderos que mucha gente teme, ¿tú cómo ves este escenario para América Latina? Yo creo que va a depender mucho cómo se comporte la economía americana en los siguientes días, ¿no? Lo que se está hablando en los mercados es sobre el incremento de la probabilidad de una recesión en Estados Unidos derivado de la incertidumbre que está generando toda esta discusión de que no está claro cuál es la política, como bien dices, si van a ser duraderos, si son un mecanismo de negociación o no, si Trump realmente es serio en la intención de dejarlos permanentes. Sí, eh, digamos, para verano, finales de verano, vemos que efectivamente la economía americana se está desacelerando más de lo que se estaba previendo. El riesgo de recesión es mucho más alto. Es muy probable que al final Trump recule y diga, no, 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 ya vamos a alcanzar un acuerdo con Europa, con Japón, y lo de China también lo vamos a arreglar rápido. Y entonces tenga que dar la vuelta y despedir a Peter Navarro, que es el principal ideólogo de esto de los aranceles, y darle la vuelta, tener un acuerdo con México también, un nuevo TEMEC, y ya, seguir con lo que sigue para que la economía empiece a crecer, ¿no? Yo he escuchado, bueno, pues a muchos análisis hablando de que en este momento para México lo que le conviene, pues es entrar, ya dar por perdido el TEMEC y entrar a la renegociación de un nuevo tratado. Porque, bueno, continuar durante un año más con las reglas cambiantes de la Casa Blanca, con la pistola en la cabeza, bueno, pues no es tranquilizador para nadie y México, bueno, pues está entrando en una recesión que este tipo de políticas, bueno, solamente lo que hacen es acelerarla y profundizarla. ¿Tú eres partidario de eso, de que ya México debe de iniciar la renegociación de un nuevo TEMEC o TLC o como quieran llamarlo? Yo creo que sí, no hay otra opción. La postura de Trump en este momento parece ser muy dura, sobre todo en términos del sector automotriz, que es el más relevante y el que quizá tiene mayor impacto en el crecimiento de México. Eh, México tendrá que aprovechar la oportunidad de que quiere modificar las reglas respecto al resto de países y el hecho de que está integrado el sector ya, después de mucho tiempo. Entonces, negarse a negociar eso es darse un balazo en el pie también, ¿no? México se daría un balazo en el pie. Entonces, tiene que aprovechar la coyuntura y ver si hay espacio para que, si la regla de origen que Estados Unidos busca es mayor, México también buscar una regla de origen que le beneficie y que traiga mayor inversión de otros países hacia México y que el resto de sectores, pues de alguna forma acomodar lo que sea mejor en términos de sustitución de importaciones con China, que eso es, digamos, el reto y quizá un incentivo para que Estados Unidos mantenga el TEMEC. Ahora, yo no creo que Estados Unidos también esté tan convencido de matarlo, porque si no, se queda sin un mecanismo para negociar con México en otros temas que pues, son migración y el control de drogas, ¿no? Entonces, me parece que también Estados Unidos tiene un incentivo ahí de mantenerlo y sobre todo porque todavía hay muchas empresas, muchas inversiones en México que requieren el respaldo legal e institucional que el TEMEC da. Entonces, si bien dices, pues tiene una pistola en la cabeza, pero también los americanos no se pueden salir así nada más. Entonces,
Yo creo que sí hay espacio para darse una discusión de igual para igual, eh, pero pues claramente la postura de Trump hace de que, bueno, está bien, vamos a negociar esto con estas nuevas condiciones que tú quieres poner, ¿no? Déjame ponerlo así para tener tu opinión. Por lo que entiendo que me estás diciendo es que, bueno, México tiene todavía cierto arsenal, ciertas cartas que jugar en una posible negociación con Estados Unidos, sea el tema del TME comercial o de cualquier otro ramo. Sin embargo, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido insistiendo en los últimos días de que, bueno, que su gobierno, y por eso está Marcelo Ebrard en Washington, está renegociando y tratando de lograr algunas salvedades, excepciones, menos dureza en los aranceles, sobre todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Sin embargo, ayer mismo el Departamento de Agricultura en Estados Unidos le aplicó un arancel del 20% al jitomate mexicano. Es decir, yo como mexicano, como gente no cree en este gobierno ni en la 4T, pues estoy viendo realmente un gobierno mexicano acorralado, sin estrategia, y que por más cartas que pueda tener, pues simple y sencillamente no sabe ni manejarlas ni jugarlas, y no soy optimista sobre su estrategia, sobre su real capacidad negociadora. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú sí tienes esa confianza? Visto, obviamente, pues tú y yo partimos de contextos muy distintos. Tú desde la distancia y a lo mejor con una mayor prudencia y calma, a lo mejor ves las cosas distintos. ¿Cuál es tu perspectiva sobre las habilidades negociadoras del gobierno mexicano? Bueno, al final de cuentas, yo tengo quizá la misma información que tú tienes sobre la habilidad negociadora de las personas que están al mando en este momento, ¿no? Por el momento han podido contener ciertas cosas, ¿no? Eh, lo que está claro es que ya están aplicando aranceles en cosas que antes no tenían, ¿no? Todo lo que no estaba dentro del TEMEC, pues ya está teniendo aranceles. El tema del tomate, por lo que entiendo, no tiene nada que ver porque es de un acuerdo que se firmó en el 96 y se tiene que renovar y quizá lo están utilizando también dentro de esta negociación. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Están poniendo ellos un impuesto al tomate que consumen. Veremos en qué termina. Pero yo esperaría que tanto Marcelo Ebrard como su equipo vean esa oportunidad, ¿no? De que, bueno, si Estados Unidos quiere desarrollar la industria automotriz en Estados Unidos y el único país que realmente está integrado a ellos somos nosotros, pues vamos a aprovecharlo y vamos a sentarnos con ellos y vemos cómo se pueda producir más contenido americano, pero también más de nosotros. Yo estoy haciendo una conjetura. Ahora, me sorprendería mucho que no lo vieran y que, por ejemplo, todas estas otras cartas que te menciono, migración, narcotráfico y la parte institucional, que lamentablemente, por ejemplo, la reforma judicial que es un desastre y que este gobierno ha apoyado, pues sí, esa es otra parte que a lo mejor Estados Unidos va a decir, bueno, pero tú me arreglas esto. Yo no sé si este gobierno va a querer arreglar. Y ahí es donde quizá truene, ¿no? Entonces todavía hay muchas incógnitas en esta negociación. Y ahí pondría también una pregunta importante. Si Estados Unidos pone como condición arreglar lo que se está haciendo en la parte judicial, si esta administración va a querer echar para atrás esa parte o corregirla o qué sé yo, ¿no? Y ahí es donde pues va a ser la prueba del ácido para esta administración si quiere mantener el TEMEC o los beneficios del TEMEC.
de esa manera o qué van a ofrecer a cambio. Y nuevamente, pues va a ser una negociación, ¿no? Estamos entrando a la última fase de nuestra entrevista. Yo quisiera pues un par de preguntas más, doctor. Y una tiene que ver, bueno, en el caso brasileño, bueno, salieron ya o están saliendo de una recesión muy profunda, muy prolongada, muy dolorosa. ¿Cuáles son en este momento los fundamentos de la economía brasileña? ¿Cómo pinta con este nuevo gobierno, relativamente nuevo gobierno de Lula? ¿Y qué expectativas tienes a futuro respecto a la economía brasileña? Bueno, la economía brasileña, como bien dices, está en un proceso de recuperación. El principal problema que han tenido es que el gobierno ha gastado mucho, tiene un déficit importante y el gobierno tiene mucha dificultad para corregirlo, ya que Lula prometió muchas cosas y no lo está cumpliendo. La inflación se ha disparado, está en niveles máximos desde una perspectiva no histórica, pero sí, digamos, en los últimos 5 o 6 años eh, ha aumentado, se ha acelerado. Y el Banco Central ha tenido que aumentar a niveles no vistos desde la época de Dilma, ¿no? Entonces, el reto ahorita es si la economía va a poder frenarse lo suficiente para que la inflación caiga y el gobierno también hacer el ajuste fiscal necesario para que esa inflación también no se siga acelerando y las cosas se estabilicen, porque el real incluso se ha depreciado por esta misma preocupación. Eh, entonces, y esto en un contexto donde el sector privado pues todavía le está costando crecer. Digo, se está generando empleo por la misma expansión de gasto, pero es algo que es momentáneo y, y vamos a tener que ver una desaceleración más adelante si es que la inflación se quiere combatir, porque al final de cuentas lo que más le ha pesado a Lula en su popularidad es eso, que, que, que el poder de compra de los brasileños se ha mermado bastante en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, va ya casi a la mitad de su mandato y la duda ahora es, pues, si va a poder reelegirse en 2026 o si va a haber un cambio de régimen en ese año. También en un contexto donde el principal opositor está impedido de competir, que es Bolsonaro, ¿no? Entonces hay todavía hay muchas preguntas en la parte política. Hay cierto optimismo precisamente porque probablemente la popular de Lula no le alcance para ganar y venga quien venga, quizá arregle las cuentas fiscales eh, en 2027 y esto mejore. Pero bueno, es muy temprano todavía, estamos a abril 2025, todavía pueden pasar muchas cosas, pero yo diría que la parte fiscal y la inflación lo que más ha afectado a la economía brasileña. Una última pregunta, y es sobre un actor que no hemos tocado, que no hemos hablado de él, y es China. China, bueno, Ujú. pues tiene intereses muy grandes en América Latina, en Brasil es un socio muy, muy importante. Creo que incluso es el principal socio comercial de Brasil. Entre los materiales que yo leo, bueno, pues es cada vez más insistente la idea de que, bueno, esta guerra arancelaria de Donald Trump, bueno, pues ha tenido básicamente el objetivo de ir tras China más que sobre México o cualquier otro tema. Bueno, su gran objetivo es China, volver a colocar las cosas en orden desde su punto de vista y bueno, ralentizar el crecimiento y el liderazgo chino. ¿Tú cómo ves este liderazgo chino en América Latina? ¿Es real? ¿Es profundo? ¿Crees que será duradero?
independientemente de las decisiones que pueda tomar Donald Trump. No, es bastante la influencia que tiene China en la economía brasileña, ¿no? Tienen tan así que, bueno, sí, lo que le sucede a la economía china le afecta a Brasil, principalmente por la demanda de materias primas. Tienen inversiones importantes también, y poco a poco, pues sí, han tenido mayor influencia en el país, ¿no? Yo dudo mucho que cambie el liderazgo de China en los siguientes años. Yo creo que va a seguir siendo un actor importante. Y ahí es donde tu primera pregunta, ¿no? Regresamos a tu primera pregunta. Estados Unidos no puede dejar de lado sus intereses en América Latina porque China va a estar ahí en mayor o menor medida, y si la descuida, pues China puede apropiarse de la influencia de Perú, de Chile, de Brasil, de Paraguay. Bueno, Argentina ahorita no, porque están muy aliados, pero Brasil en un descuido se puede alinear más, ¿no? Sobre todo si la izquierda continúa en el poder, ¿no? Entonces, sí es real, ¿no? A tu pregunta, y Estados Unidos estoy seguro que están conscientes de ello. Estados Unidos, bueno, pues ha demostrado un ímpetu bueno, todo mundo decía que tenía, pero que en los últimos meses con la administración Trump se ha avivado, que es el intervencionismo y el expansionismo. Su interés por Alaska, su interés por el canal de Panamá, este, Uh, la amenaza sobre iniciar operaciones militares en México. Bueno, pues eso precisamente pues habla de cierto interés, apoyando tu punto de vista respecto a que Estados Unidos, yo creo que no va a dejar, tarde que temprano va a volver a su acento en América Latina, que a lo mejor ahora, bueno, pues sus distracciones son muchas, este, pero que al final América Latina va a ser el campo privilegiado quizá de su actuación en los próximos años. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, esa es una de las preocupaciones que el mercado está teniendo, ¿no? Si estamos en un cambio de régimen, si Estados Unidos se va a encerrar más y volvemos, en lugar de un globalismo, un regionalismo, lo que dices, ¿no? Si Estados Unidos se va a enfocar en su área, buscando tener control de Groenlandia, y sí, efectivamente, ver hacia abajo, tener el control, al menos de tener aliados políticos en América, tener controlado a México, digo, no quiero usar esa palabra, pero tener de aliados siempre a México con el narco controlado, y dejar que pues, Europa se arregle con los temas que tiene en Rusia, y China se arregle con los temas que tenga en Asia, y nada de estar, digamos, la idea que yo percibo de Trump es que él no quiere estar financiando la seguridad de otras regiones, ¿no? Lo dejó muy bien claro, digamos, de Ucrania y de otras áreas. Ahora, obviamente no puede ser así tan radical. Quiere arreglar el asunto de Irán, que es otro tema que por ahí está en discusión ahora, el tema de Israel, pero yo creo que hacia allá vamos, y sí, efectivamente, que América Latina siga siendo aliada política y ideológicamente Estados Unidos, pues es fundamental. Muy bien, doctor Marco Oviedo. Bueno, no sé si quieras tú dar algún último mensaje, a lo mejor algo que no te pregunté por mis limitaciones o por centrarnos en otros temas y que tú consideras que es importante remarcar o señalar como últimas palabras tuyas. No, me parece que los siguientes meses van a ser cruciales para seguir entendiendo cuál va a ser la conclusión de esta historia de los aranceles. Sin duda, yo honestamente no creo que duren mucho, porque son, como te mencioné, parten de una idea conceptual equivocada, pueden causar mucho daño económico, y la resultante va a ser
muy perjudicial no solo para la economía de Estados Unidos, sino para los intereses políticos de Trump. Entonces yo creo que puede que haya una solución rápida, que es el escenario, digamos, más positivo. Si nos vamos hacia el escenario negativo, pues es un escenario bastante malo y espero que no nos vayamos a ese, ¿no? Entonces, bueno, estoy optimista relativamente de lo que pasa en los siguientes meses. Pues ojalá sea así, doctor. Yo te agradezco mucho, como tú bien señalas, pues bueno, Lula está en el último tramo de su gobierno y bueno, pues este canal hace en lo posible, bueno, pues un marcaje a esta serie de gobiernos. Nos gustaría mucho posteriormente tocar tu puerta, pues para profundizar en algún tema de coyuntura de lo que atañe al gobierno de Lula o de Sudamérica, que vienen tiempos apasionantes y ojalá no lo permitas. Claro que sí, con mucho gusto. Estaría encantado de hacerlo. Muchas gracias, Marco. Ten una excelente tarde allá en Brasil y bueno, pues nosotros acá con una tarde muy calurosa en Ciudad de México, te damos las gracias y te quedamos muy reconocidos. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos hasta México.